En esta lección estudiaremos la cinemática rotacional, es decir, la descripción del movimiento de cuerpos que describen movimientos circulares. Consideremos un cuerpo que se mueve en una órbita circular como la que se indica a continuación. El objeto gira completando círculos. Su desplazamiento es a lo largo de la circunferencia del círculo. Recordemos que para explicar o caracterizar el movimiento del cuerpo, lo que necesitamos es la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo. En nuestro caso, si el objeto se mueve a lo largo de la circunferencia del círculo, la posición la describimos única y exclusivamente especificando el ángulo que hace, el radio que va del centro del círculo hasta donde está el objeto, con respecto a alguna línea que es nuestro marco de referencia o nuestro eje de referencia. Así que la posición estaría representada por un ángulo, Z. Normalmente esa posición, representada por un ángulo Z, la vamos a medir en radianes. La velocidad entonces sería la razón de cambio de la posición del objeto con respecto al tiempo, que se mide en radianes por segundo, y en cálculo estaría representada como la derivada del ángulo Z con respecto al tiempo. De igual forma, la aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad o como la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo al cuadrado y se mide en radianes por segundo cuadrado. Recuerden que esta unidad de radianes realmente no es una unidad porque el radián se define como la longitud del arco que sostiene un ángulo dividido entre el radio, es decir, es una longitud entre una longitud, por lo tanto no tiene unidades. Muchas veces la velocidad angular se define o se mide en vez de en radianes por segundo, simplemente es en recíprocos segundos y la aceleración en recíprocos de segundo cuadrado, o 1 sobre segundo para la velocidad y 1 sobre segundo cuadrado para la aceleración. Nosotros vamos a utilizar la letra omega para representar la velocidad rotacional o la velocidad angular, que se define como la derivada de z con respecto a t, y alfa como la aceleración rotacional o la aceleración angular, que se define como la derivada de omega con respecto a tiempo o como la segunda derivada de z con respecto al tiempo. Si nosotros consideramos un movimiento con aceleración uniforme, podemos darnos cuenta de que las ecuaciones que tenemos para manejar son exactamente las mismas que teníamos para el movimiento translacional. La aceleración era la derivada de v con respecto a t y la velocidad la derivada de x con respecto a t. Por lo tanto, las ecuaciones, si tenemos que alfa es igual a una constante, son exactamente las mismas ecuaciones que teníamos para el movimiento de aceleración uniforme. V era igual a por t más v cerito. Por lo tanto, aquí omega, que es el equivalente de la velocidad, sería igual a alfa, que es la aceleración, por t más omega cerito. Y z igual a alfa t cuadrado sobre 2 más omega cerito por t más z cerito. Ese es el equivalente de la ecuación x igual a 1 medio a t cuadrado más v cerito por t más x cerito. Esa ecuación también la podemos representar como delta z, o el desplazamiento angular, es igual a alfa por t cuadrado sobre 2 más omega cerito por t. Y tenemos una última ecuación, que era la ecuación que no tenía tiempo, que es 2 alfa por delta z igual a omega cuadrado menos omega cerito cuadrado. Este es el equivalente de la ecuación 2a delta x es igual a v cuadrado menos v cerito cuadrado. Con estas ecuaciones podemos trabajar cualquier ejercicio de aceleración uniforme. Por ejemplo, consideremos una centrífuga que parte de reposo y alcanza su velocidad rotacional máxima de 30.000 revoluciones por minuto en 45 minutos. Y vamos a calcular la aceleración media, es decir, la aceleración como si esa aceleración fuera constante del rotor en radianes por segundo cuadrado. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la velocidad angular inicial es 0, porque la centrífuga parte de reposo, y que la velocidad final es de 30.000 revoluciones por minuto, pero esta velocidad angular está dada en revoluciones por minuto, y nosotros típicamente vamos a trabajar en nuestras unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que cambiar las revoluciones a radianes, sabiendo que hay 2 pi radianes en una revolución, es decir, una vuelta completa corresponde a 2 pi radianes,
y que 1 minuto equivale a 60 segundos. Las revoluciones cancelan, los minutos cancelan y nos queda la velocidad en radianes por segundo y el valor numérico correspondiente de 30.000 por 2pi entre 60 serían 3.140 radianes por segundo. Eso ocurre en 45 minutos. 45 minutos los convertimos a segundos y tenemos 45 por 60 segundos en 1 minuto, que sería un total de 2.700 segundos. En este ejercicio, como tenemos la velocidad angular inicial, la velocidad final y el tiempo, pues lo conveniente es utilizar la primera de las ecuaciones, que omega es igual a alfa por t más omega cerito. Sustituimos el valor para la velocidad angular final, 3.140 radianes por segundo, es igual a alfa por el tiempo que toma llegar a esa velocidad, que son los 2.700 segundos, más la velocidad inicial, que es 0, y despejamos por alfa, teniendo que alfa es igual a 1.16 radianes por segundo cuadrado. De esta forma podemos trabajar cualquier ejercicio que tenga aceleración angular constante y podemos calcular bien sean desplazamientos, tiempos o velocidades angulares finales o iniciales, según sea el caso. Ahora bien, una pregunta que podríamos hacernos es, cuando un objeto rota, digamos como una rueda o una bola que va rodando sobre el suelo, ¿qué relación hay entre el movimiento traslacional, es decir, la distancia recorrida por el cuerpo, la velocidad que lleva y la aceleración que lleva en traslación, el centro del cuerpo, y las equivalentes propiedades rotacionales, es decir, la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular? Bueno, para ello, consideremos un objeto que en un tiempo t se encuentra en una posición particular, que pasado cierto tiempo, llamamos a ese tiempo t más dt, se mueve a una distancia relativamente corta. Bueno, podemos ver que la distancia angular recorrida, o el desplazamiento angular de z, sería el ángulo marcado. Ese ángulo marcado produce un desplazamiento en la superficie del círculo, o sea, a lo largo de la circunferencia del círculo, que vamos a llamar dr. Bueno, dr y dz están relacionados. De hecho, si nosotros medimos dz en radianes, un radián se define precisamente como la longitud del arco entre el radio, por lo tanto dz sería igual a dr sobre r, que si despejamos por dr, nos daría que dr es igual al radio por dz. Es decir, mientras más grande sea el círculo del radio, el mismo desplazamiento angular produce una distancia recorrida o un desplazamiento mayor. Bueno, la velocidad traslacional del cuerpo lo que nos mide es el desplazamiento entre el tiempo, por lo tanto tomaríamos dr, lo dividimos entre dt, y eso nos daría r por dz entre dt, pero dz entre dt es precisamente la propiedad que hemos llamado omega, por lo tanto la velocidad traslacional del cuerpo sería igual al radio del círculo o del objeto circular, puede ser una rueda o podría ser una bola o un cilindro, multiplicado por la velocidad angular que lleva el cuerpo. De igual forma, la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y si el radio no cambia, pues entonces la derivada de r por omega con respecto al tiempo sería r por la derivada de omega con respecto al tiempo, y eso nos daría que la aceleración es igual al radio por la aceleración angular. Fíjense que entonces nosotros podemos encontrar las cantidades traslacionales o las propiedades traslacionales a partir del conocimiento de las propiedades rotacionales, simplemente multiplicando por el radio. Es decir, la distancia recorrida va a ser el desplazamiento angular por el radio, la velocidad traslacional va a ser la velocidad angular por el radio, y la aceleración traslacional va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Y con esto terminamos la tarea por el día de hoy. Próximamente trabajaremos con la dinámica y consideraciones energéticas en movimiento rotacional.